Saludos, amados en el Señor. Buen día para todos, que sea un hermoso día para disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Hemos estado conversando y hablando un poco de la vida de uno de los grandes hombres de Dios. Hoy vamos a ver en el libro de Juan, pero vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 7. Hace unos días atrás, hablábamos unas semanas atrás también del libro de Juan, pero era Juan, capítulo 1. Y ¿por qué Juan es tan importante? ¿Por qué cumple un rol tan maravilloso en la voluntad de Dios? Quiero leer una porción acá de la Escritura que nos dice algo bien interesante que todos conocemos, pero que nos muestra la importancia de por qué este discípulo de Cristo aparece aquí en esta escena tan importante. La Biblia nos habla en Juan capítulo 21 del discípulo amado, dice. Y lo quiero dejar solo como una introducción para tomar ahí primera de Juan. Dice la Biblia en el versículo 20 hasta el versículo 23. Volviéndose Pedro vio que Jesús le seguía. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, hace una pregunta, ¿qué es de este? No dice mi hermano, no dice también este discípulo, sino un poco déspota, ¿quién es este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Está bien? Yo hago lo que he determinado hacer. Es mi voluntad. Después dice: sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos y todos los que moraban en aquellos lugares, y aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Esta palabra que le dice Jesús a este tremendo hombre llamado Juan, pero también una respuesta al corazón de Pedro. La intención de Pedro es: ¿cómo veo a los demás? ¿Por qué él? ¿Y por qué no yo? Porque Dios hace como Él quiere. No somos iguales de ninguna manera. No tenemos tampoco la misma familia ni la misma enseñanza. No tenemos la misma manera de pensar, así que tenemos que entrar todo en el reino. Por eso Jesús llamó a diferentes hombres en diferentes tareas. Ninguno era igual al otro, aunque algunos eran hermanos y hasta pescadores, pero aún en sí no eran iguales a los demás. Y tenían un compromiso personal primero y después un compromiso con el reino. Así es que los propósitos de Dios de realizar un proyecto, de elaborar un plan divino para este mundo y para todos nosotros, está basado en hombres como usted y como yo. En mujeres, en jóvenes que estén dispuestos a servir al reino. Por eso Juan escribe estos 3 libros, Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis, basado en un principio maravilloso, y es un plan divino de Dios para llevar hacia el hombre una palabra. No iba a haber el regreso de Jesús de manera natural, pero sí lo vio anticipadamente. Él tuvo un estreno de lo que va a suceder. Él era el ser humano que estaba allí sentado en el trono, cerca del trono de Dios, para ver lo que iba a suceder en el futuro, que está escrito en el libro de Apocalipsis. No había hombre alguno allí, solo estaba Juan. Y Dios le dice: yo te voy a mostrar todo lo que habrá de suceder. Eres un privilegiado, pero no eres mejor que los demás, sino yo he visto tu corazón. ¿Qué es lo que Dios ve? La disposición, el corazón, la entrega. Esta alabanza preciosa que cantábamos: en ti confiaré. Es una alabanza maravillosa que nos lleva a seguir teniendo fe en nuestro Dios Todopoderoso. En ti esperaré. ¿Cuántos saben que Dios puede volver a abrir el mar? Dios puede volver a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y así como Juan, tiene que ver con la vida tuya, con tu corazón, con tu disposición. No era diferente, solo cumplía un rol distinto dentro de todo un equipo de hombres y mujeres allí.
Y tú también en esta sociedad cumples un rol tremendo y maravilloso. ¿Y cuál es entonces nuestro deseo? Está en el corazón de ustedes. ¿Cuál es tu deseo de servir a Dios, de honrar a Dios y de que Dios te utilice como un instrumento precioso en sus manos? Que veas cosas que ojo no vio. Que Dios alargue tanto tus días que llegues a un anciano lleno de ciencia, sabiduría y con un conocimiento, y que nadie pregunte si te acuerdas de qué día es hoy, sino que sepas claramente qué día es, el año que vives y el gobernante que está. Eso es lo que Dios desea. Pero a veces hay celos. ¿Qué tiene que ver Pedro con esto? ¿Y qué a ti? Jesús le está diciendo a Pedro: involúcrate en tus propios planes que mi Dios tiene para ti. Dios tenía lindos planes con Pedro y fue uno de los sobresalientes del equipo. Y se dan cuenta que juntos podían hacer muchas cosas. Y así también usted y yo juntos en el reino podemos hacer muchas cosas para el Señor. Si trabajamos en la unidad del Espíritu, veremos lo que Dios puede y va a hacer. El tema de hoy se llama andar en luz. Eso es lo que tenía Juan. Andaba en luz. Todo lo que Juan veía de Jesús lo quería transmitir. Todo lo que Juan disfrutaba de Jesús quería hacer que se sintiera entre los demás como algo vivo, real. Por eso Jesús dice: no hay mejor hombre para que vea todo lo que va a suceder en el futuro, porque Él va a hablar lo que yo le quiero revelar. Está en su corazón, está en su preparación, tiene las capacidades, está preparado para que Él pueda transmitir. Hermanos, fíjese que todos nosotros, si vemos una visión, una película de algo y nos cuentan, cuando vemos la película hay muchos detalles que no aparecen. ¿Por qué? Porque no tenemos todos las mismas capacidades, pero hay otros que sí las tienen, que incluso se acuerdan de momentos especiales que nadie vio. Pues este Juan era ese hombre que podía distinguir ciertas cosas. Que siempre, hermanos míos, tu relato sea fidedigno, sea fiel a lo que tú estás viviendo en el Señor. ¿Cuántos saben que Dios ha sido fiel? Y al leer el libro de primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, encontramos esta enseñanza. Y vamos a leer, por favor, hija, en la NTV. Es la Nueva Traducción Viviente. Y quiero tomar esta versión, a diferencia de la Reina Valera, porque es un poco más clarita lo que queremos explicar hoy, para que ustedes lo entiendan mejor. La otra es bastante buena también, pero aquí un poco más clara. Dice Juan: les anunciamos al que existe desde el principio. Está tomando lo que había escrito en Juan capítulo 1. A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Está hablando de Cristo. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Amén. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Amén. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Así es, Señor. Buen relato. Amén. Y si uno lee Apocalipsis o lee el libro de Juan, es un relato constante y permanente de lo que Juan iba viendo en Jesús. En cada una de sus palabras, de sus acciones, sus hechos, sus gestos. Él se fijaba en todo. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Cuando un hombre o una mujer ama a alguien y se enamora, es porque ve gestos. Le gusta su sonrisa. ¿Cierto? Cuando dicen amén. Algunos se defraudaron de la sonrisa a veces.
Había diente por medio, pero no importa. Le gustaba su forma de hablar, de caminar o tal vez de relacionarse con usted. Ese hombre estaba sacando todo lo que él podía para poder agradar a esa niña. Y después demostró todo lo contrario. Cuando amamos vemos cosas que otros no pueden ver, porque el amor hace que tus ojos se abran y puedas distinguir cosas que son valiosas para ti. Y eso es lo que Juan hacía. Amaba tanto a Jesús como los demás discípulos, pero había algo en él que lo hacía ver cosas en Jesús mayores que en los otros. Y eso, hermanos míos, es lo que Juan quería transmitir. Dice, yo quiero escribirles, quiero contarles de mi persona, lo que yo estoy viviendo, lo que viví, lo que me tocó a mí vivir de manera personal. Yo toqué al maestro, yo lo abracé. Yo sé lo que es sentir en él la gracia, el favor. Eso es precioso. Por eso los martes, cuando nos toca estudiar el libro Apocalipsis, vemos tantos detalles que hay allí. Y cómo ese hombre lo pudo escribir. Llevado por Dios en el Espíritu a la presencia del Padre, al tercer cielo, y pudo ver todo un panorama de lo que Dios va a hacer en los posteriores tiempos. Y cosas que ya están ocurriendo. Y por eso Juan aquí en el versículo 1:1 nos muestra esto y nos está diciendo lo que era el verbo, lo que era la palabra. Lo que era desde el principio como el verbo de vida, como la palabra que da vida. Esta palabra que da vida es Cristo. Esta palabra es Cristo. Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús está en toda la Escritura, no en parte de la Escritura. Él está en toda la Escritura. Jesús está aquí como el personaje principal. Dios, el creador de todas las cosas, pero su Hijo como el objeto de admiración del Padre. Y en esto Juan lo quiere destacar al máximo, lo quiere poner sobre alto para que todos lo vean. Y por eso dice, les anunciamos al que existe desde el principio. Les contamos a ustedes ya en ese libro que escribí, para que ustedes puedan ir viendo y entendiendo las cosas que sucedieron. Dice, a quien hemos visto y oído. Yo oí a Jesús predicar y conozco su voz, sé quién es Él. Y sé que todo lo que Él decía era una verdad. ¿Qué nos afirma esto? Juan nos está diciendo, cree en lo que está escrito. Créele a la palabra porque le estás creyendo a Dios. Y al creerle a Dios, Dios va a darte vida y va a darte sabiduría y gracia porque le crees a Él. Juan no se afirmó en los discípulos, se afirmó en Cristo. Y esto le dio el valor, la valentía para enseñar, para predicar. Había una persecución terrible sobre la iglesia. Pero para Juan eso no era importante. Por eso estaba deportado en la isla de Patmos. Pero para él eso no era importante. Para él valía más su comunión con Dios. Por eso dice, yo estaba en el día del Señor, dice Apocalipsis. Yo estaba en el tiempo de la comunión con Dios. Ahí no habían calendarios, no había celular, no había cómo saber los días, se perdían. Pero Juan sabía claramente cuál era el día de encontrarse con su Dios. Tal vez en el muro de la cárcel tenía marcado con rayas, no sabe nadie. Pero muchos dicen de alguna manera Juan sabía que había una relación y un día en que acercarse a Dios en comunión y intimidad. Los romanos en cada cárcel asignaban tareas. Pero Juan tenía algo en mente. La presencia de Dios en su vida. Amén. ¿Está permanentemente la presencia de Dios en tu mente? Amén. En tu diario vivir, en tu corazón, en tu deseo de agradar a Dios. Y de que Él bendiga tus días. Porque desde que nos levantamos debiéramos pensar en Él, es lo primero. Porque eso es lo que va a bendecir el día que vas a tener. Y el término de cada jornada y el comienzo de uno será la gracia de Dios sobre tu vida, porque pensaste en el dador de la vida. Por eso Juan dice, quiero expresarlo, quiero que todos sepan lo que yo viví, lo que mis demás hermanos vivieron. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. No es un cuento, no es una historia que alguien pueda contar y que se haya pasado de libro en libro. Es algo maravilloso. Yo lo vi, dice Juan. Y por eso de primera mano les cuento a ustedes lo que vimos. Esto que existe.
Juan dice, yo no las aprendí porque alguien me las contó. Yo estaba allí presente. Te quiero decir algo, cada experiencia que vivas en el Señor no son cosas que vivieron otros, son las que tú vivirás. Hermanos míos, y cuando tú vives experiencias en el Señor, milagros, entonces esas nadie te las va a borrar del corazón. Y van a hacer crecer tu fe en Dios cada día más. Van a hacer que tú crezcas de una manera tan fuerte y tan sólida en el Señor, que nada te derribe, que nada te aparte de la voluntad de Dios. Que no importa lo que suceda, vas a permanecer firme. Eso es lo que hace cuando el hombre se aferra al Dios del cielo, cuando conoce la perfecta voluntad de nuestro Dios. Esta carta de primera y segunda de Juan fue escrita cerca de 60 años después de la muerte y resurrección de Cristo. En aquellos tiempos la vida era muy corta. No existía lo que hoy nosotros podemos ver, que los países más modernos tienen mejor salud, mejor tiempo, más larga la vida. Pero en aquellos tiempos mucha gente moría. Se encontraron cementerios de ejércitos que habían muerto de pestes y de enfermedades terribles, porque se iban contagiando uno tras otro. Aquí dice Juan, era difícil la vida de aquel tiempo. Pero ¿por qué llegó a tantos años, más de 110 años? ¿Por qué? Porque él amaba a Dios. Él estaba en Cristo y había un corazón para Dios y Dios le dio la vida. Puedes sortear diferentes dificultades y enfermedades y llegarás al tiempo que Dios quiera darte de vida. Pero no te aferres a la vida, aférrate al dador de la vida. No te aferres al médico o a los medicamentos, aférrate al Dios que le dio sabiduría, a la ciencia, a la medicina. No creas que tu médico es el mejor, cree que el Dios que bendice a ese médico es el mejor. No te aferres en lo que posees, sino aférrate en aquel que te dio todo lo que tú tienes. Consideramos las cosas que tenemos como muy valiosas y quiero contarte, Dios es más valioso que todo. Y eso es lo que debemos aprender. Eso hace Juan. Él no toma en cuenta su vida, no se aferra a su vida. Si tú lees el libro de Apocalipsis o este libro de Juan, no te encontrarás con que Juan, Señor, añádeme más vida, más vida. No dice eso. En una persecución terrible que cuentan los historiadores, y el libro de los Hechos en parte lo cuenta, porque el interés de ellos no era contar la persecución, ni poner en alto a ese pagano rey. Oh, no era digno que estuviera en este cuento. Fuera él. Vamos a hablar de nuestro Dios. Pero nosotros somos lo contrario, contamos más nuestros problemas, nuestras dificultades. Hermanos, alégrate en el Señor. Cristo es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Por qué Juan también escribe, sabe? Los lectores de aquel tiempo no tenían lo que hoy nosotros tenemos para acercarnos a las escrituras o al conocimiento o a las noticias. La resurrección, la muerte, y resurrección de Cristo no era solamente algo que había pasado y que iba de boca en boca. Lo que Juan quería hacer, que se sintiera que había sido algo real y verdadero. Y que la gente lo sintiera de primera mano. Sintiera que el hombre que estaba escribiendo lo había vivido, había estado allí. Y al escribirlo te estaba transmitiendo todo lo que él había vivido. Ese es el principio del corazón de Dios, de que su palabra nosotros la vivamos cada día. Por eso cuando leemos la escritura tenemos a Cristo en el corazón diciéndote, sí, sigue creyendo, sigue confiando. Te da nuevas fuerzas porque es el verbo encarnado dentro de nosotros. No existían los noticieros como existen hoy. Pero Juan sí era un testigo presencial y ¿saben qué? De muchísima importancia. El mundo hoy día no puede ver y las personas están afanadas y corren de un lugar a otro. Y todos buscando qué hacer y nos vamos envolviendo en toda esta rutina, pero nadie dice, sabes, detente un momento, piensa que hay un Dios real y verdadero. Que un día tendrás que dar cuenta ante Dios de tu vida, de lo que hiciste y de lo que no hiciste. De las cosas que aprendiste y que nunca las pusiste en práctica con respecto al reino, a la voluntad y los propósitos de Dios. La gente piensa que vamos a pasar así como si nada. No, Dios no es como los hombres, no es como una autoridad. No es como ese carabinero que ya pasen. No, Dios es Dios. Amén. Y Él es justo. Amén.
Por eso es que Juan escribe con tanta ansiedad, dice, no quiero que esta gente llegue al trono de la gracia de Dios sin saber quién es mi Cristo, sin entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Quiero que lo sepan, y ese debe ser también nuestro anhelo, nuestro ferviente deseo. Que no era un mito, que Cristo había resucitado. Es y será siempre una realidad. Amén. Es una verdad. Amén. Cristo ha resucitado. Amén. Que también fue un hombre, ser humano, pero también era todo Dios, un ser divino maravilloso. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, no estaba al nivel de la tierra, Él estaba en lo divino, en lo sobrenatural. Aunque estaba con los hombres, sabía compartir con los hombres, sabía lo que necesitaban, sus necesidades. Por eso hacía muchos prodigios y muchos milagros, pero el corazón de Cristo estaba en las alturas, en la divinidad, en la relación íntima con el Padre. Porque sabía que de esa manera podía bendecir a las personas y ayudarlas. La gente buscaba a Jesús porque querían de Él un milagro. Buscaban de Jesús ser coronado como un rey. Pero Jesús no quería una corona natural de oro con perlas preciosas. No, a Jesús nunca le interesó esa corona. Jesús llevó una corona que tú y yo nunca nos hubiésemos puesto, una corona de espina, que rasgó su frente. La cabeza tiene los vasos sanguíneos más sensibles. Dicen los escritores que las espinas con las que dice prepararon esa corona eran muy fuertes, agudas. Eran duras, y que no fue puesta con suavidad sobre la cabeza de Jesús. Soldados perversos y malos con toda su fuerza y con rabia la pusieron sobre la cabeza de Jesús. Así es que Él sangraba mucho. Jesús estaba muy agotado después de todo el castigo, los golpes en su espalda. Todo lo que había vivido es lo que Juan quería decirnos. Entiendan, lo hizo por ustedes. Hermanos míos, cuando alguien hace algo por ti, por pequeño que sea, uno lo agradece. ¿Cuántos le agradecen a sus papás, a sus mamás? Siempre hay alguien. Y estaremos toda nuestra vida agradecidos. Cometieron errores, claro, como tú y yo los vamos a cometer en la vida, pero no son para rechazarlos. ¿Cuánto más mi Dios que te ha dado la vida? ¿Cuántos agradecen al Señor? Si tu reconocimiento es porque apareció el Día del Padre, si no habría quedado en el olvido. Porque el Día de la Madre es un negocio redondo. Pero el Día del Padre, chocolate, el viejo, no hay, que siga engordando. Lo que desea Juan es que tú y yo entendamos que las prioridades de la vida son importantes y que Dios está interesado en cada detalle de tu vida, en tus planes y proyectos, pero por sobre todas las cosas Dios quiere que tú te relaciones con Él. El versículo 2 dice, Él, quien es la vida misma. ¿Le ha dicho a su esposa o a su esposo, tú eres mi vida? Yo creo que hay varios aquí que a la novia le dijeron, tú eres mi vida, y al final, por ahí anda la vida. Juan dice, quiero que entiendan que todo lo que son ustedes es de parte de Dios. La vida que tienes, lo que respiras, lo que eres, la fuerza que tienes, no es tuya, Dios te la dio. Él es la vida para toda la humanidad. Dios diseñó el universo de una manera sobrenatural y la tierra, y le dio algo especial a la tierra. ¿Y sabe lo que es? No son los animalitos, no son los peces en el mar, no son las aves que surcan los cielos, no son las montañas, ni los ríos, ni los lagos. Son ustedes. Cristo no murió por la naturaleza, Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. El hombre es su obra maestra puesta sobre la tierra. Pero esta, como un cuadro que queda expuesto al agua después de ser muy bello, comenzó a desteñir. Y dígame que no es así. Varios desteñimos cuando nos casamos. No era lo que yo soñaba. Bueno. Entonces Juan dice, Él, quien es la vida misma.
Él es tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser el centro de tu vida, de tu adoración. Cuando el Señor es el centro de tu vida, todo lo que está a tu lado prosperará. Mire, una planta hermosa, nadie ve el agua. Nadie. ¿Pero qué alaban? La planta o la flor. Qué bella flor. Y el agua dice, sí, ¿yo qué hago aquí? Si no fuera por mí, esta estaría. ¿Qué usa un árbol frondoso? ¿Qué hace una vid, una viña sin agua? Qué fea es una vid. Pero cuando está con sus hojas verdes y su fruto hermoso, todos la saboreamos. Pues bien, todo lo que tú eres es Dios. El mundo no ve a Dios, pero te está viendo a ti. Y cuando te pregunten por qué te ha ido bien, tú le debes decir, porque hay un Dios que tú no ves, pero Él es el que me dice mi vida. Él es la vida misma para mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso está diciéndote Juan. El mundo no ve a mi Dios, pero te ve a ti. Ve a la iglesia. Es verdad, la iglesia no es perfecta, pero está en mucha mejor posición que el mundo sin Cristo. Estamos en un nivel superior y más alto que todo lo que el mundo pueda ver. Así es que todo lo que esté en tu día y en tu vida diaria, habla de este Rey de Gloria. Con tu conducta, con tus palabras, con tus acciones, habla del Rey de Gloria. Exalta el nombre de nuestro Dios donde vayas. Sé sabio y prudente. Sé un hombre o una mujer inteligente. Actúa con sabiduría. Y para eso pídele a Dios, y Él es la vida misma. Señor, mis compañeros han ido al médico este mes, muchos, pero yo no quiero ir. Tú eres la vida. Y me preguntarán, ¿qué vitaminas tomo? Yo antes de decirle, diré que hay un Dios que cuida de mí. Hay un Dios que me da vida y que me ayuda en todas las cosas. Y nosotros lo vimos, dice Juan. Yo lo vi. Y él, fíjese que Juan no dice de manera personal, sino que habla de todos los que estaban allí, sus discípulos, amigos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. No hay otra vida sin Cristo Jesús. No existe. No hay nada mejor que llegar a la casa de Dios. No hay nada mejor que levantar nuestras manos y adorar a nuestro Dios. Si Él es vida eterna, amados. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Juan dice, Él ha sido eterno. Él ha vivido desde la eternidad. Estaba con el Padre y nos fue dado a todos nosotros. Por eso dice entonces Juan, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo como el Padre son reales. Es una realidad. Yo vi a Cristo. Yo doy testimonio de Él, dice Juan. Sabemos qué clase de vida quiere que Dios tiene para tu vida. Juan dice, yo sé la clase de vida que Dios quiere darte a cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir por medio de la palabra. Esa es la clase de vida que Dios nos quiere dar. El que va a trabajar como rey o que va a participar en una tarea o en un compromiso mayor, y si es un príncipe, es preparado como un príncipe. Entra a un aula y aprende y es entrenado y capacitado. Cualquier título o profesión universitario es preparado, es entrenado para que se enfrente a las dificultades más graves, pero esté allí como una persona entrenada y preparada. Juan dice, Dios prepara a su pueblo, prepara a su iglesia. Él tiene un plan. Sabes que Dios tiene un plan precioso para ti. No importa cuáles fueron tus estudios, y si tienes harto, bien, y si no, recuerda, Dios está de tu lado. Amén. Y Él a través de su palabra te prepara para que estés al nivel de un hombre y una mujer de Dios. Amén. Para que tú reacciones y vivas de acuerdo a lo que aquí está escrito. Amén. ¿Cuántos son hijos del Rey de Reyes? Amén. Dios quiere que tengamos una vida conforme a su voluntad, de acuerdo a lo planificado por Dios, y no la vida que el mundo te da. El niño y tú y yo nacimos para este mundo, pero Dios quiere que tú y yo vamos a nacer para su gloria, para su alabanza, para su reino. Así es que cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia, nueva criatura somos. Así es que Dios quiere que vivas la vida del reino, y esa es tu nueva vida. Por eso habla de vida eterna.
estaba con el Padre, nos fue anunciado. ¿Por qué? Porque Él es vida para todos nosotros. El versículo 3 dice, les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces Juan dice, cuando ustedes aprendan a conocer a Jesús y conozcan al Padre por medio de este Rey, entonces va a haber comunión entre ustedes. Sentirán los mismos anhelos, los mismos deseos. Entonces se acercarán al Padre y todo les parecerá igual a cada uno de ustedes porque se acercan de la misma manera que el otro ama al mismo Dios. No habrá diferencia entre nosotros. Las diferencias las pone el hombre, las circunstancias, pero no Dios. Dios nos ve como un pueblo unido. Nos ve como familias que en cada reunión nos estamos fortaleciendo por medio de la palabra, que escuchamos la palabra y esta nos llena de aliento y de fortaleza. Así es que cada vez que llegues a la casa de Dios, siempre pídele a Dios sabiduría para entender su palabra. Porque es para tu propio bienestar, para tu crecimiento. Para que al estudiar y aprender te puedas relacionar afuera de una manera más sabia. Dios quiere elevar tu nivel en todas las áreas de tu vida. Sí, Dios lo quiere hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Dios da ciencia, Dios da sabiduría, Dios da gracia a los humildes, Dios la da. Por eso, Señor, cuando ores, enséñame. Muéstrame tu buena voluntad. Quiero aprender más de ti. Señor, soy una persona que le cuesta, pero ayúdame a crecer en fe. ¿Cuántos quieren crecer en fe en el Señor? El versículo 4 dice, escribimos estas cosas para que ustedes, está hablando de todas las generaciones, puedan participar plenamente ¿de qué? De nuestra alegría. Para que puedan participar de esta alegría maravillosa. Por eso Juan decide, voy a escribir la historia de Jesús. Ahora, hermanos, nosotros estamos viviendo la historia de Jesús en nuestras vidas. Y debemos proclamar esta historia a todos los demás. Juan quería que los lectores, así como usted y yo, todos entráramos en esta ruta, en este camino. Y esta manera, hermanos, ser fieles y crecer en gracia, en sabiduría. Qué hermoso es ver a hombres crecer en el Señor. Qué bueno es ver crecer, damas y jóvenes en la gracia abundante de Dios. En que son determinantes en las decisiones que toman porque honran a Dios en todo. Dan honor al nombre de nuestro Dios. Por eso Juan dice, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Imposible saber lo que estaba viviendo Juan si él no lo escribía. Así es que su relato es fiel, es fidedigno, para que todos nosotros también nos comprometemos en esto, de servir a Dios con todo el corazón. Ahí en el versículo 5, por favor, habla y dice claramente cómo tú y yo debemos andar. Entonces en la primera parte Juan nos invita a todos nosotros. También nos comienza diciendo de dónde venía el Mesías prometido, del Padre. Habla de la eternidad. Pero el versículo 5 entonces Juan baja y dice, muy bien, ahora me acerco a ustedes para contarles algo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos ¿a quién? A ustedes. Quiero declarar algo, dice Juan. Dios es luz. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Y aquí dice algo especial, y en Él no hay nada de oscuridad. Bien. ¿Qué hace la oscuridad? La palabra luz en la Biblia está hablando de una energía. Es la energía de Dios en acción. Cuando tienes una lámpara con una luz poderosa, la puedes dirigir y esta a donde apunte te alumbra y te hace ver con claridad. Hacia donde vaya esa luz, te dará un mejor enfoque de lo que hay frente a tus ojos. Y puedes caminar con seguridad porque buscarás la mejor ruta. La luz de Dios es la vida en acción. Es un hombre viendo con claridad su futuro, no mirando a medias. Estás viendo lo que Dios quiere revelarte. En las exigencias en los países europeos, que es lo mismo que se tomó en Chile, que en todas las autopistas los vehículos debían andar con sus luces encendidas como si fueran de días. Ya que según el artículo se deben encender media hora antes de la puesta del sol. Hermanos míos, ¿por qué?
Porque era la manera de que alguien pudiera ver con mayor claridad al que está haciendo una maniobra detrás de ti o lo que está sucediendo delante de ti. Pero increíblemente de repente, si va un vehículo alto como un camión, no puedes ver. Algo te entorpece y así sucede a veces en la vida. Hay cosas que no podemos ver, pero la luz de Cristo te va a mostrar la realidad. ¿Para qué? Para que camines en esta vida y andes con toda certeza y seguridad. Y recordarte que hay un enemigo que va a querer atraparte y hacerte caer. La luz de Cristo se proyecta por todo el mundo. Vea el sol. Qué maravilla lo que Dios hizo. Es la estrella más pequeña de todo el universo. La rotación de la Tierra, hermanos, tiene tan espectacularidad que hace que los científicos una y otra vez lo estudien. Ya está por terminarse uno de los telescopios más grandes, escuchen, más grande del mundo, instalado en Chile, en nuestro norte. Porque aún a pesar de todo nos descubren la belleza de la naturaleza, de todo lo que Dios ha hecho en el universo. Pero el hombre lo que debe hacer primero es descubrir al creador del universo. Todo comienza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo parte de Él. Esa luz que se proyecta a este mundo. ¿Sabe? La luz de Dios no es estática, no es quieta, está en pleno movimiento. La luz es necesaria para la vida humana. Toda la energía que hace falta para el crecimiento de las plantas, las aves, los animales, los seres humanos, es la luz. Sin la luz nos estamos muriendo. Es necesaria la luz. Todo el crecimiento viene de la luz. Todo proyecto tiene que ver con luz, no con oscuridad. La gente se planifica para la luz. El delincuente, ¿sabe para qué se planifica? Para la oscuridad, para la noche. Pero el hombre y la mujer que están en Dios se planifican para la luz. El crecimiento tuyo cada día va a depender de la luz que hay en ti. Si la luz que se proyecta desde el cielo por la palabra, que es Cristo, y esa luz crece en ti, tu proyección será mayor porque tendrás abundancia de luz en tu vida. Tendrás más luz sobre todo tu ser, sobre todo tu hogar, tu familia. Verás con claridad y no a veces con problemas visuales como los que tenemos a veces por la edad o por lo que leemos. Hay una claridad, se encienden tus ojos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estas luces, por más potentes que sean, no cuesta leer. ¿Se ha fijado eso? Y tenemos que usar estos lentes. Yo abro la Biblia al sol y leo claramente, no tengo ningún problema porque lo he hecho. Y leo súper bien. Y digo, no hay luz como la tuya, Dios. Tu creación es perfecta. Dios es perfecto. Y eso es lo que hace Dios, porque se dilatan tus pupilas, entonces la luz que hay en ti dilata tu corazón, tu alma, tus emociones y sentimientos y los aclara. Y ves tus fallas y dices, no, este no es el camino, esta no es la ruta. Lo que estoy haciendo no es lo correcto. ¿Cuánta gente se empeña en hacer lo que cree que debe hacer? O es terco, no, yo pienso así, no, sí, así. Pero ¿por qué no das luz? Piensa un poquito. No, es que yo creo, no, si yo estoy bien. Los demás están todos mal. 100 van para allá y el único equivocado para el otro lado. Los sientan mal. No puede ser eso. Pero así es la vida, así es la gente. ¿Cuántos le hablamos? Sirve al Señor. No estaría lo que estás viviendo si sirvieras a Dios con fidelidad. Y no lo decimos por decirlo, lo hemos vivido. Lo vi en mi entorno, en mi familia. Vi al Dios del cielo honrar a mi padre. Y el hombre sirvió a Dios y con muchas debilidades y con muchos problemas de educación, pero el hombre sirvió a Dios y eso era lo que valía. Y lo que somos hoy, lo que serás tú mañana y lo que será tu generación, no depende solo de Dios, depende de ti. Y sabes que nosotros podemos orar por ti, pero sabes, la Biblia dice sí, pero tú ora por ti también. Es un trabajo continuo. La mayor parte la haces tú porque es tu relación con Dios. ¿Cuántos conocen al Señor? Y cada día crecerá ese conocimiento del Rey de Gloria. Es por eso que es una responsabilidad nuestra. Y lo que decimos es lo que la Biblia nos dice que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Mire, la luz, cuando alguien dice, este está prendido, anda con la luz. La luz permite ver y comprender las cosas que antes eran misteriosas. El mundo las asociamos, ¿sabe qué? Al conocimiento.
No, si este sabe harto. Hermano mío, es verdad, hay gente que sabe muchísimo y sabe textos de memoria y cita, pero tanto eso debe ser su relación con Dios. El poder. ¿Se dan cuenta? Este está iluminado, está en el poder, por eso llegó ahí. No, fue una planificación. Fue una planificación. Todo lo que ha sucedido en nuestro país es una planificación. Que alguien llegue al gobierno, ¿sabe lo que fue? Se sentaron en una mesa un día en la oscuridad y comenzaron a planificar. No, si había una luz prendida, pero las tinieblas los rodeaban a ellos. Porque estaban pensando no en el país, estaban pensando ¿quién? Y así sucesivamente iba sucediendo cada generación. Y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. El poder, las guerras, vamos a conquistar. Donde se planifica en una mesa y se dispone. Así es que la gente dice, tiene luz por el poder, pero no es así. Pero sabe, la luz tiene que ver mucho con la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Cristo Jesús. Pero también la luz te trae a otro conocimiento que es mayor, el conocimiento de nuestro Dios. A conocer la verdad de Dios, a conocer al Dios de la sabiduría y la gracia, a entender sus verdaderos planes para cada uno de nosotros. Y aquí también, en este texto bíblico nos dice, Dios es luz. ¿Sabe? Dios te dará sabiduría. Dios te dará sabiduría. Tú harás cosas que nunca soñaste hacer, pero las harás solo si confías en el Señor. Señor, guíame tú. En un mundo de tinieblas y oscuridad, guíame tú. Señor, enciende tu preciosa lámpara y dame vida y muéstrame lo que tú harás. Porque si tú me guías, yo seré un triunfador, una triunfadora. La planificación es buena, pero si Dios no está contigo, hermanos, irás de tropiezo en tropiezo. Pero cuando Dios está contigo con esa luz preciosa, entonces avanzarás. Porque verás con claridad. La luz de Cristo entra en acción en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, todas las cosas que hacemos tienen que estar basadas en la luz. Cuando llegamos a este lugar, no fue porque quisimos llegar, había una luz. Empezaba a orar desde las 12 de la noche en adelante, hasta que Dios dijo dónde y cómo hacerlo. No llegamos porque a alguien se le ocurrió, porque incliné mi corazón delante de Dios por una necesidad. Y la necesidad, ¿sabe cuál es? Seguir creciendo y seguir prosperando. Cuando llegamos al norte, me acuerdo que en una oportunidad dormí en un lugar muy humilde, en el suelo. Hacía mucho frío durante la noche. Hoy día, cuando he viajado a ese lugar, veo la iglesia que está ahí. No fui yo. Yo le creí a Dios. Sí, creerle a Dios es ver lo que no vamos a ver con nuestros ojos naturales. Pero creerle a Dios es ver lo que Él va a hacer con su luz preciosa. El lugar estaba en ruinas. Si venía un temblor muy fuerte, se iba a caer todo porque eran palitos muy humildes y ahí se juntaban. Hoy hay un templo maravilloso y un proyecto de levantar un nuevo templo en aquel lugar. ¿Quién lo hace? Pero te abre primero a ti la mente, el corazón. No se trata solo de impulso, sino de creer a esa luz preciosa que Él puede iluminar y Él te dice, ve porque yo estoy contigo. No hay nada, sí, pero yo lo haré, dice el Señor. Conocí al dueño de la propiedad, un empresario, un hombre de mucho dinero que trabajaba en las mineras. Estuve en su casa y participé. Él se sentía tan honrado que yo estuviera allí. ¿Y quién era yo? Pero el Dios que estaba en mí, Él sí es importante. El Cristo que está en ti es tan valioso que el mundo no lo puede ver. Pero si tú lo ves, entonces estás honrando a Dios. Si tú ves al Dios que está dentro de ti, a Cristo, al Espíritu Santo, y lo honras y lo reconoces, Él va a abrir puertas. Y Él te va a bendecir en todo. Él nunca te dejará. Se pueden cerrar las puertas, pero Dios te las puede abrir en cualquier lugar. Muchos dirán no hay nada, pero Dios dice sí, pero yo soy el dueño de todas las cosas. La Biblia dice, el ajeo mío es el oro y mío es la plata, y yo la doy a quien quiero. Yo doy la vida. Él es la vida que tienes hoy, lo que respiras desde que naciste. No eres tú ni fueron tus padres, fue el Dios del cielo el que te concedió la vida. Y cuando aprendemos a conocer eso y a ver eso, entonces disfrutamos la verdadera vida. Verdaderamente rica la cama, después de una larga semana de mucho trabajo. Pero más que la cama, es el Dios que te dio todas las cosas. Y eso es lo que debemos luchar. Segundo, en Dios no hay tinieblas. ¿Cuántos dicen amén?
Las tinieblas están asociadas a las cosas que no podemos ver. Están asociadas con el misterio. Por eso el mundo busca estas adivinas o adivinos, agoreros. La oscuridad está asociada con el peligro. Las tinieblas permiten que dentro de ellas se esconda la maldad. Por eso no puedes esperar nada de un hombre o de una mujer que no tienen a Cristo en el corazón. La Biblia dice, no confíes en ellos. Porque están en tinieblas, están en plena oscuridad. Confía en el Dios que puede hacer cosas maravillosas. Nunca confíes en las personas que no tienen a Cristo porque están rodeados de tinieblas y las tinieblas los dominan. No son confiables. Aunque te diga que eres tu compadre o tu comadre o tu mejor amigo, si no tiene a Cristo, escúchame, no es de confianza. Tal vez sea tu tío, tu tía, tu abuela, lo que más quisiste, pero el único confiable se llama Dios. El hombre puede cambiar en un instante o simplemente el hombre puede partir de esta tierra y se acabaron sus promesas. Pero Dios es el único que puede cumplir todo lo que promete. La maldad se esconde en las tinieblas. Si la tierra estuviera en tinieblas, todo sería caos y dolor. Pero dice la Biblia, como en Dios no hay tinieblas, tampoco hay pecado ni muerte. En Cristo solo hay vida. En Cristo Jesús todo se ve tal como es la realidad. Cuando lees la Escritura y te acercas a Dios y Él ilumina tu corazón, puedes ver las cosas como una verdadera realidad. No es lo que parece. Vámonos a vivir a Europa. Vamos a vivir a Estados Unidos. Vámonos a vivir a Francia, Alemania. Vamos a vivir a cualquier lado. Hermanos míos, la vida no es lo que tú crees que es. Las naciones no son lo que yo creo que son. Muchos viajaron a Chile esperando otras cosas, pero tal vez no era lo que tanto ellos soñaban, pero puede ser algo. Porque la realidad solo es Cristo Jesús. Y por último quiero terminar con esto, hermanos. Versículo 6, por favor. Por lo tanto, aquí Juan dice algo muy especial. Mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo ¿en qué? En oscuridad espiritual. No estamos practicando, ¿qué dice? La verdad. Si afirmamos tener comunión con Dios, la palabra comunión aparece en este versículo, se traduce como participación conjunta. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? Amén. Muy bien. Fíjese, qué lindo cuando se mueve una familia completa, ¿sí o no? Amén. Vamos, sí, ya vamos. Y de repente uno dice, no, ¿sabes qué? Ya había comprado la carne para 6. Ya no importa la comida. ¿Qué es el chiste? Más comimos nosotros. ¿Cierto? Y con eso nos salvamos. Pero la realidad es que nos interesa que Él vaya, por eso lo invitamos. Él o ella. Es triste, ¿no? ¿Le ha pasado a usted? Sí. En cualquier planificación. Ya lo juntaba hasta el domingo. No, en realidad sabes que yo puedo estar hasta el jueves, no. Es que justo el domingo ya más no importa, pero yo no puedo. ¿Se da cuenta de eso? ¿Existe comunión allí? ¿Existe comunión? No. ¿Por qué? Dígalo, no existe comunión. Aunque partió el primer día. Y otro tal vez un problema, una pelea, ¿y qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? Me voy. ¿Sí o no? Cualquier discusión, me voy. Agarra a sus niños, sus chicos. Bueno, en realidad era el que más comía, así que mejor que se vaya. Ya. Para ir terminando. Entonces Juan dice que es comunión. Que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. ¿No estamos practicando qué dice? Pues bien, la comunión te lleva a vivir en una participación conjunta. La palabra comunión también tiene que ver con intimidad. Hermanos míos, todo lo que tenga que ver con intimidad tiene que ver con una relación de tiempo y de afecto y de cariño permanente. No en las buenas, siempre. En toda circunstancia, haga frío, llueve o tiemble. Pues bien,
Entonces, si tenemos comunión con la luz, entonces la luz que es en Cristo resplandece en todos los aspectos de nuestra vida. Eso no quiere decir que nunca pequemos. ¿Pecamos? Pero ¿sabe lo que significa? Que nuestro pecado queda plenamente expuesto a la luz de Dios. Así es, Señor. Hermanos míos, cuando el hombre queda expuesto a la luz, realmente sabemos quién es. Muchas veces el hombre dice, es que no he hecho mal con Dios. Y podemos recibir perdón y Dios nos va a perdonar. Pero para eso tenemos que permitir que Dios resplandezca en nuestras vidas, como dice la Biblia. Tenemos entonces que restaurarnos mutuamente. Hermano, si nosotros queremos llevar la mejor vida, necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Permita que Cristo haga resplandecer su luz sobre cada uno de ustedes. Todos nuestros pecados son perdonados. Ahora, si vivimos en un conjunto y nos amamos porque amamos a Dios primero, Jesús, donde iba Él, iba con todos sus discípulos. Separó a algunos como nuestro hermano Jonathan Harpa, nos explicaba. Sí, separó a algunos para ciertas cosas, para cosas específicas, pero no era que el otro eran menos, sino era parte del trabajo y la relación que Dios tenía con ellos. Pero sí, hermanos míos, tenemos que vivir algo claro. Si estamos en un conjunto de unidad con el Señor y verdaderamente existe comunión, entonces cada vez que haya una planificación de la iglesia, usted y yo debemos participar de ella. Debemos hacer todos nuestros esfuerzos. Porque tal vez se puedan hacer cada 6 meses, 5 meses o 3 meses. Pero se supone que estamos en un conjunto de propósitos para la gloria de Cristo. Debemos participar y hacer todos nuestros esfuerzos, porque la invitación la hacemos en el nombre del Señor. Verdaderamente estamos expuestos a muchas revisiones. Eso es. Siempre llevamos el auto a ciertas revisiones, sobre todo los que tienen un auto nuevo. Pero Dios nos está revisando diariamente por el medio del Espíritu Santo. Él nos escanea de la cabeza a la planta de los pies, ¿cierto? Y si hay algún repuesto ya medio gastadito, Dios lo quiere cambiar. El conjunto, hermanos, de la iglesia va a ser poderoso, el nombre de Cristo sobre esta tierra. Así que es menester que cada día esta comunión verdaderamente se produzca en todos nosotros. Póngase de pie y oremos al Señor. Padre, te queremos agradecer todas tus bondades y todas tus misericordias.